Hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien. Esta semana nos corresponde hablar sobre la meiosis, ¿ya? La semana pasada ya estuvimos hablando sobre la mitosis, que corresponde a la división de las células, ¿ya? Pero de las células de todo el organismo. Esta semana tenemos que hablar sobre la meiosis, que corresponde exclusivamente a la división celular, pero de las células sexuales, ¿ya? Eso quiere decir de los ovocitos y de los espermatozoides. Tenemos que tener en cuenta que las células sexuales se van a unir para poder formar un nuevo individuo. Pero para eso tiene que pasar por dos procesos de división. ¿Para qué? Para que queden con la mitad del material genético, ¿ya? Para que así cuando se forme el nuevo individuo tenga los 46 cromosomas de la especie humana. Entonces, este proceso es muy similar a lo que vimos la semana anterior, cuando vimos el proceso de la mitosis. La diferencia es que van a ocurrir dos divisiones que vamos a ir analizando qué es lo que ocurre en cada una de estas etapas. Primeramente partimos con la interfase, que como habíamos dicho la semana pasada, no es una etapa propiamente tal de la meiosis, sino que es una etapa previa a ella. Y en esta etapa se duplican todos los organelos que existen en el interior de la célula. Luego viene la primera división meiótica, que corresponde a la profase 1. Aquí, como ustedes pueden ver, los cromosomas se encuentran en forma de X y en esta etapa la membrana nuclear empieza a desaparecer. Luego, continuando en la misma profase, los cromosomas que ya están duplicados se disponen uno al lado del otro, de modo que las cromátidas quedan en contacto. Y se produce aquí un proceso que se llama entrecruzamiento o crossing over, que va a permitir que haya mayor variabilidad genética. Por lo tanto, una de las patitas o un pequeño fragmento de patita es intercambiado con el cromosoma de al lado. ¿Para qué? Para, como les decía anteriormente, haya mayor variabilidad genética. Luego viene el proceso de la metafase. Si ustedes se dan cuenta que en la imagen las patitas cambiaron de color. ¿Por qué? Porque en el proceso anterior se produjo el entrecruzamiento. Entonces, en la metafase, al igual que en la mitosis, los cromosomas se ubican en el ecuador de la célula, o sea, en la mitad. Luego, en la primera división meiótica, en la anafase 1, los microtúbulos tiran cada uno de estos cromosomas hacia los extremos opuestos. ¿Para qué? Para que luego se produzca la telofase y la citocinesis, que va a producir la división de esta célula en dos. Cada una de ellas con la misma cantidad de material genético. Por lo tanto, son dos células idénticas. Luego viene la segunda división meiótica, donde nuevamente ocurre la profase, metafase, anafase y telofase. Pero con la diferencia de que aquí, por ejemplo, en la profase 1, nuevamente los cromosomas se encuentran con su forma característica de X para luego ubicarse en el ecuador de la célula en el proceso de la metafase, y en esta parte aquí cada uno de los cromosomas va a ser dividido en dos y cada mitad del cromosoma va a ir hacia los polos opuestos, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el proceso de la telofase se formen finalmente 4 células idénticas, cada una de ellas con la mitad del material genético, ¿ya? Por lo tanto, al final de la meiosis y de las dos divisiones meióticas se van a producir 4 células, cada una de ellas con la mitad del material genético, que son 23 cromosomas. Y ahí les dejo algunas actividades para que ustedes puedan aplicar lo que les acabo de explicar.
Esta guía, chiquillos, tienen plazo para entregármela hasta el domingo 16 de agosto. Que tengan una excelente semana.